Hola, bienvenidas y sobre todo feliz año. Espero que 2025 haya empezado genial y que tengáis muchos proyectos y cosas bonitas esperándoos este año. Ya vamos con el vídeo de hoy en el que me gustaría hablaros de las lecturas que más me gustaron en 2024. No creo que sean las que tengan más calidad, simplemente son las lecturas que yo siento que más me marcaron y que de cierta forma me acompañaron en el momento en el que yo lo necesitaba. En el siguiente os hablaré de un pequeño resumen que voy a hacer sobre las lecturas de 2024. Centrándome más en el mundo editorial, libros que se publicaron que he leído y otros que me han quedado pendientes. Así que ya vamos con mis preferidos de 2024. Lo voy a ordenar por géneros y voy a empezar por la novela porque sé que es ese género más neutro y que lee más gente. Algunas sé que no sorprenderán porque he sido bastante pesada, pero es lo que tiene que te guste tanto un libro, ¿no? Que quieres recomendárselo a absolutamente todo el mundo. Así que esos los voy a dejar para el final y creo que sí que voy a hacer una especie de orden de aquellos libros que me han gustado más, aunque bueno, no, tampoco creo que esto sea tan importante. Un libro que me gustó muchísimo, que estuve enganchada, que me parece una novela tremenda y no he hablado de ella por aquí, Este es El mar de Mariana Enríquez. Es una novela que te atrapa, es bastante turbia, me pareció muy original en realidad. Y se trata de, no esperéis que me acuerde de los nombres ni de los personajes ni de los seres específicos. Entonces, porque encima es un libro que es de la biblioteca, no pude subrayar, no tengo aquí para consultarlo y voy de memoria. Y mi memoria no es la más privilegiada del mundo, la verdad. Es una novela que trata sobre unos seres especiales que se dedican a hacer leyendas a algunas personas y en este caso vemos que se trata de estrellas del rock. Tiene una trama que va desenvolviéndose de una forma que no te esperas. La evolución de los personajes me pareció el punto más fuerte de esta novela y no sé, tampoco quiero desvelar nada más, simplemente que la protagonista, que es un ser no humano, ¿vale? Pertenece a una especie de ser inmortal que se dedica precisamente a inmortalizar a seres humanos desde un punto de vista más metafórico. No hacer famosa a gente, sino que trasciendan el tiempo. Este ser se encarga de que un cantante, un rockero, se convierta en leyenda y tiene esta misión y si no la cumple, fallecerá. De verdad que es muy interesante porque estás todo el rato en tensión para ver si lo va a conseguir, si va a morir antes de conseguirlo, si va a caducar, no sé, es como que quieres saber constantemente qué va a pasar. Me gustaría leerla de nuevo en un futuro. Creo que es el mejor libro de Mariana Enríquez, aunque todavía no he terminado Nuestra parte de noche. Pero es que es difícil que una novela me pueda gustar más que Este es el mar. Otra gran novela que leí en 2024 es Las malas de Camila Sosa Villada. Es una novela muy conocida, muy leída y me alegra muchísimo. Es una especie de autoficción de la propia autora en la que incluye también realismo mágico. Me parece una obra sublime de la literatura. Para aquellas personas que todavía no lo han leído, pero que sé que la van a leer porque es una de esas obras que no te puedes perder, va a ser un gran clásico. En el libro vemos sobre todo la importancia de la familia que creas más allá de la sangre, esos vínculos, y la importancia de encontrar un refugio en un mundo que te es completamente hostil. Camila Sosa Villada es capaz de llenar este libro de belleza cuando todo el contexto está lleno de violencia. La protagonista, que es la propia autora, es una mujer trans, es de Argentina, entonces se utiliza la palabra travesti. Aquí en España tiene una connotación totalmente diferente, pero nos va explicando precisamente cómo tuvo que prostituirse, cómo se ganaba la vida, toda la precariedad, pero también es que los vínculos tan bonitos y las personas tan bonitas de las que se rodea. Entonces tenemos dos polos totalmente opuestos entre todo el rechazo social, todos los peligros que recorre, pero también todo ese amor que acaba recibiendo por personas que también son rechazadas y que sufren muchísima violencia. Es que está además escrito de una forma tan bella,
escribe tan bien y parece mentira tener que decir esto, pero bueno, creo que es también una novela que destaca por el uso del lenguaje. Es que no puedo más que recomendarla. En su momento se convirtió en uno de mis libros favoritos y yo creo que va a seguir siéndolo. Tampoco he elegido un número específico porque ya bastante he tenido que reducir, pero es que estos sé que son los libros que se van a quedar conmigo muchísimo tiempo. Uno del que ya he hablado muchísimo es Babel, pero es que me parece una novela muy necesaria porque a través de la fantasía, que es un género que atrae muchísimo al público juvenil, se tratan temas tan importantes como el imperialismo, el racismo y el feminismo. Entonces, coger un género tan atractivo y una trama que engancha muchísimo para hablar de problemáticas sociales me parece algo bastante complejo y que tiene muchísimo mérito. Yo la disfruté muchísimo, sobre todo por la parte lingüística, porque el protagonista va a Oxford a estudiar traducción, él es de origen chino, entonces se dedica a la traducción sobre todo del chino y el inglés. Y bueno, esto en realidad es bastante secundario, pero es lo que más me gustó a mí por ser filóloga y ver pues toda la etimología, toda la lingüística contrastiva entre chino e inglés, también la importancia del latín y el griego y estudiarlo para que no se pierdan esas lenguas y que no se pierda todo el sistema mágico, porque el sistema mágico en este mundo funciona a partir de la lingüística. A mí es que de verdad que es una novela que me fascinó y me lo pasé genial leyéndola. Además fue una lectura conjunta con mi pareja y me encantó la experiencia de comentarlo con él, ver qué cosas no le habían gustado, qué cosas habría cambiado él. Yo es que estaba como fan absoluta de esto es perfecto, me encanta, quiero más lingüística y de hecho es que este año me gustaría leer más cosas que tengan que ver con la lingüística. Me parece injusto, es que son todo libros maravillosos, o sea, he tenido un año de lecturas increíbles, sinceramente he leído muchísimo y es que no voy a decir esta es mejor que la otra, pero esto es más un podium a nivel personal, de lo que me han aportado a mí, de lo que he disfrutado yo leyéndolas. Vale, voy a hablar ahora de Jane Eyre, que no está en mi top 1 porque el final no me gustó. Me parece que decae y que se pierde muchísimo el mensaje inicial del empoderamiento, que bueno, tampoco es que me guste mucho utilizar esta palabra, pero de toda esa autoconsciencia, todo ese autocuidado que tiene de sí misma Jane Eyre. Me parece de verdad increíble que esta novela sea del siglo XIX, todas las reivindicaciones por derechos. Es que me parece espectacular. Jane Eyre, hay un vídeo en el que hablo de esta novela, pero bueno, la protagonista es Jane Eyre, una chica huérfana que pasó su infancia, bueno, primero con sus tíos y posteriormente en un orfanato donde se convirtió en institutriz. Después ella busca mejorar su vida y acaba pues sirviendo también como institutriz en la casa del señor Rochester. Y bueno, es que tampoco quiero yo desvelar nada, pero sí que es verdad que se va a enamorar de este señor y eso va a conllevar ciertas consecuencias. Pero lo que me gusta muchísimo de Jane Eyre es que no se conforma, que siempre está buscando lo mejor para ella, que cuando se da cuenta de que las cosas tendrían que ser diferentes, busca cambiarlas. Y esto me parece un mensaje súper importante. Los cambios no vienen de fuera, tienes que ir tú a buscarlos. Entonces no podemos quedarnos y esperar a que las cosas cambien por arte de magia. Y me parece de verdad... Es que además que disfrutan muchísimo leyendo esta novela también. En diciembre leí uno de los libros que sé que me va a acompañar durante mucho tiempo, con el que voy a ser pesada con muchísimas personas, que voy a regalar a Tutiplé. Es Libre, de Leah Ipi, dejo por aquí porque nunca me acuerdo de cómo es exactamente el subtítulo, pero es lo que da sentido. Esta cubierta es una maravilla porque te cuenta todo lo que aparece en el libro, lo más importante. El tema fundamental de este libro, que no es una novela, es un libro de memorias de la propia autora, es la libertad. La autora es albanesa y vivió durante los últimos años del régimen socialista en Albania, y lo que vemos en este libro es precisamente la disolución de ese sistema económico y de gobierno. A finales de los 80 ya entrada la década de los 90, creo que fue de hecho en 1990,
la gente salió a la calle pidiendo entrar en un estado democrático, no querían seguir estando en un estado dictatorial y fue lo que acabó sucediendo. Llegó el capitalismo a Albania. Lo que hace la autora es explicar cómo fue su propia infancia y lo hace a través de sus ojos de niña. No vemos el relato contaminado por lo que conoce, por el futuro, sino cómo ella sentía, cómo ella veía los acontecimientos. Ella fue una niña adoctrinada incluso, ella había ya nacido en ese sistema, no conocía otro, y vemos muchas veces el contraste y el choque cultural cuando veían cosas de sistemas capitalistas, como por ejemplo en la tele, en los programas dedicados a aprendizajes lingüísticos de otras lenguas, como por ejemplo el inglés y el italiano. El hecho de ir a comprar era totalmente diferente en Albania que en lo que aparecía que sería Italia e Inglaterra, y me parece que pone el ejemplo de Inglaterra. Tú ibas al súper y comprabas lo que querías, y en Albania no, tenías que ir a hacer cola con tu lista de las cosas que necesitabas. Aparentemente en un sistema capitalista, pero no es tanto por el capitalismo sino por la democracia, había mucha más libertad. Cuando se instauró el sistema capitalista en Albania empezaron a surgir problemas que no tenían antes, como por ejemplo las desigualdades sociales, el hecho de quedarse sin trabajo, vemos toda una economía sofocada, crisis, un gobierno muy inestable. Entonces no es oro todo lo que reluce. Y me parece muy interesante porque este libro te permite reflexionar acerca de nuestro sistema de vida, nuestro modo de consumo, y tampoco creo que lo que haga el libro sea demonizar el socialismo, el comunismo, sino todo lo contrario, es enseñarte todas las facetas, que no fue todo horrible, que el capitalismo tampoco tiene la solución a absolutamente todos los problemas, que de hecho tiene muchos problemas vivir en un sistema capitalista, por mucho que nos estén intentando vender constantemente la idea de que lo peor que nos puede pasar es el comunismo. En Albania, por ejemplo, se erradicó el analfabetismo. Todo el mundo estaba escolarizado, había pues, un sistema educativo muy fuerte. Basta ver lo que está pasando en Madrid, que cada vez se privatizan más servicios, y entonces lo que haces es crear toda una generación de personas incultas porque no van a poder permitirse una educación, y lo que nos hace realmente libres no es el dinero sino la educación. Y esto ya sí que quiero que quede muy claro, me da igual la cantidad de comentarios que me puedan dejar. Me pareció un libro muy interesante porque yo desconocía, lo que me llega no es precisamente claro, ¿no? Vienen ideas muy difusas y me ha gustado muchísimo. Además, también el problema muchas veces es que se dejan de lado otros tipos de opresiones como el machismo y el racismo. Tampoco está solamente la opresión de clase o las desigualdades que derivan de la clase, sino que las sociedades son muchísimo más complejas. Y lo que enseña precisamente es que a pesar de que las mujeres pues tenían sus jornadas y que eran trabajadoras, también tenían que trabajar en casa. Creo que es un libro que te tienes que leer con una amiga para debatir, para ver. Es que es un libro que te invita a hablar con otras personas y a cuestionarte tu forma de vida. Entonces, es que me encantó conocer más sobre la historia de Albania. Me encantó conocer más sobre cómo funciona un estado socialista y ver qué cosas no me gustan, porque no voy a decir que me encanta y lo voy a idolatrar, no. Fue una dictadura, fue un estado represivo y eso no hay que quitarlo. Entonces también ver de qué forma se puede mejorar, no decir, no, es que el socialismo y el comunismo son los mejores sistemas posibles. Bueno, pues, ¿de qué forma podemos llevarlo para no repetir esos errores, ¿no? Otro libro que adoré, pero es que además que me lo leí en el momento justo, fue La señora Dalloway de Virginia Woolf, que lo empecé en mi viaje a Londres y lo acabé en realidad hace 2 semanas. La señora Dalloway es una novela intimista, psicológica, en la que vemos un retrato de la sociedad londinense de mediados del siglo XX a partir de la fiesta que organiza la señora Dalloway, que es la protagonista, aunque también vemos el retrato de otros personajes que van a ser imprescindibles. La señora Dalloway pues es una
Ay, chicas, de verdad, Virginia Woolf, es que ¿quién está a la altura de Virginia Woolf? Han pasado 100 años y pocas personas llegan a la magnitud literaria de Virginia Woolf. Lo digo de verdad, o sea, no lo digo para desmerecer el trabajo de nadie, sino que simplemente Virginia Woolf es gigantesca a nivel literario. Es que no somos conscientes del legado que nos ha dejado, no somos conscientes de la calidad de su obra, yo creo, a día de hoy. Yo sé que es una autora muy leída, muy querida, pero aún así, que yo no sé, es que no siento que no se habla lo suficiente. Creo que nunca se puede hablar lo suficiente de esta autora. Uno de los temas más importantes es el de las apariencias de esta clase tan alta, lo que quieren hacer ver, pero lo que sienten y piensan en realidad, todas las frustraciones por tener que seguir los principios de su clase, ¿no? De pues, casarte con cierta persona, llevar cierto estilo de vida y todo lo que ello conlleva, también las consecuencias psicológicas que tuvo la guerra. Trata muchos temas y de verdad que es impresionante porque además lo hace con de nuevo, un lenguaje increíble, un uso de la lengua que es que no se puede hacer mejor. Y también es que además incluye temáticas, en este caso, homoeróticas. O sea, vemos el deseo entre mujeres, también cómo se tuvo que reprimir. Esto es un tema recurrente también en su obra y es que me parece importantísimo y lo hace de una forma tan natural. Bueno, vemos la opresión, ¿eh? Que no es que vivan su sexualidad de forma libre, sino cómo no pueden vivirla libremente. Y es que además me gustaría volver a leerla y fijarme en otros detalles. Creo que la próxima vez lo haré en castellano para apreciar algunos detalles y después la leeré de nuevo en inglés. Y también para poder apreciar mejor la película Las Horas, que es mi película favorita en absoluto y que ya vi algunas cosas, pero que es que hay que verla con el libro delante y decir, wow, qué bien dirigida está. Y el último libro que por algún motivo he metido dentro de novelas, tanto el que voy a decir ahora como el del Libre, porque son más narrativas, esta no es la categoría novela, sino narrativa, que no es tanto ensayo, pero que está ahí. El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Yo no me saco este libro de la cabeza, me parece una absoluta barbaridad. Carmen Martín Gaite siento que es la autora más infravalorada de la literatura española. Y este libro en concreto me parece que no somos conscientes de lo que es. Es también un libro de memorias. Me gustan muchísimo los libros de memorias, en el que nos cuenta pues desde su infancia hasta su edad adulta y los diferentes procesos históricos que ello conllevó, ¿no? Como la guerra civil y la dictadura, pero también el final, los primeros años del final de la dictadura, cómo los vivió y cómo los vivió también como escritora. Es que es un libro en el que se reflexiona bastante acerca de la escritura, porque lo que hace es no presentarlo como un libro de memorias como tal, sino como la conversación entre dos personajes, y uno de sus personajes es el entrevistador que va a entrevistar a Carmen Martín Gaite. Y esto ha salido de su cabeza, hay un desdoblamiento entre dos personajes, es brutal. Es un libro metaficticio y autogenerativo, esto es decir, todo el libro en sí vemos cómo se ha ido generando al final de la novela, que vemos un manuscrito que será precisamente el cuarto de atrás. Está construido de una forma tan inteligente, yo no lo puedo explicar mejor. Después las cosas que pasan, pues tampoco, pues su infancia, es que lo más interesante es pues todo el contexto que vive, obviamente, eso me parece increíble, a mí me gusta, pero es que lo que es interesantísimo de este libro es su estructura, cómo está construido, cómo se desdobla, las reflexiones que tiene sobre sus procesos de escritura, lo que cuenta o no al entrevistador. Es tan inteligente esta persona. De verdad, si no habéis leído a Carmen Martín Gaite, este es vuestro año para hacerlo porque es el centenario de su nacimiento. Y vamos a hacer otras dos categorías más rápido. He leído poca poesía en general este año, esa es mi sensación. Tengo que leer más porque es un género que disfruto muchísimo. Pero voy a destacar, yo creo que 3 poemarios.
El primero es 80.000 soldados de terracota de Maribel Andrés Llamero. Creo que ya he hablado de ella. He hablado de ella hace poco. Y de hecho he hablado ya de este poemario, pero es que lo disfruté tanto. Me parece que es un poemario que representa tan bien cómo es la poesía contemporánea. Me parece que es un poemario que da igual el poema que cojas, que tú puedes analizar cómo es o cómo debería ser la poesía contemporánea. Las figuras estilísticas que utiliza, pero también los temas. Sobre todo es que lo veo muchísimo en la disposición de los versos, cómo es la métrica. También me parece muy interesante desde el punto de vista temático. Habla del duelo por la pérdida de su padre y tiene alusiones a lo mejor a la cultura clásica. De verdad que es un poemario que está muy, muy, muy bien construido y que es una de esas obras fundamentales de 2024, ya lo adelanto. Y otro que me gustó muchísimo es Un mapa como de Sara Herrera Peralta, que creo que fue la primera vez que leí a la autora y me encantó. Este año publica un libro y seguramente lo lea también. Vemos en este caso más el desarraigo y sus raíces, el vivir fuera de donde has nacido, en un país extranjero. También cómo vive la maternidad, por eso me parece un poemario precioso. Y también los duelos que la van acompañando, ¿no? Cómo los va viviendo. Me parece de verdad que hay poemas que son preciosos. Y hubo uno en concreto que es que se quedó conmigo, que habla de una gatita blanca. Entonces yo pensé en mi gatita blanca. Pensé también en cómo esta gatita blanca está relacionada con uno de mis duelos. Fue una lectura muy especial y muy personal para mí. Y por último, hay dos ensayos que siento que tengo que recomendar a todo el mundo, que me han aportado muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. El primero de ellos lo he utilizado para un vídeo de este canal, el del canon, que es el canon ignorado de Tiziana Plebani, en el que hace toda una antología de la historia de la escritura de las mujeres, pero no solo las literatas, sino lo que es la grafía, aprender a escribir, todo esto, la relación entre pues aprender a escribir y escribir obras más literarias. Me parece una obra fundamental para los estudios de género, para los estudios literarios. Me parece que es información a la que deberíamos tener mucho más acceso. Y el otro es Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es más conocido y que es más leído, en el que la autora habla de la persecución de las mujeres, del control de los cuerpos de las mujeres, sobre todo con la imposición del capitalismo. Todos los saberes que se perdieron, bueno, esto no habla tanto, pero sí que habla de este tema, de lo que supuso la persecución de brujas para los saberes y para los trabajos que desempeñaban las mujeres, porque a partir de la introducción del capitalismo, las mujeres fueron desplazadas de los trabajos productivos a ocuparse simplemente del reproductivo, es decir, en los siglos XIII, XIV había mujeres curanderas, pues no sé, pone muchísimos trabajos, ahora no recuerdo, pero de diferentes, ¿sabes? Y además desmiente la idea de que tradicionalmente y desde siempre la mujer simplemente se ha dedicado a las labores del hogar. Pues en este ensayo vemos que no es así. Hay todo un sistema que intenta hacernos creer esto porque es lo que les interesa, ¿no? Al final la familia es el pilar fundamental para sostener el sistema capitalista y para ello es necesario que las mujeres se encarguen del papel reproductivo. Pues lo que hace Silvia Federici es mostrar este proceso, cómo se fue llevando y también a las colonias. Entonces es que es un ensayo fundamental también del siglo XXI, es una de esas grandes obras que hay que conocer. Contadme cuáles han sido vuestros libros favoritos de 2024 y si tenéis algún propósito lector para 2025. Espero que hayáis empezado bien el año, que os cuidéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.